Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. Bienvenidos a Humanos con Recursos, una iniciativa de Inusual donde cada 15 días tendremos ocasión de descubrir a aquellas y aquellos profesionales de los que tomar buena nota y buen ejemplo en un podcast no apto para convencionales. Os hablan Mónica Gunter y Edu Pascual. Bienvenidos. Humanos con Recursos. Y por cierto, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado e invitada de hoy, me gustaría explicarte algo. En Inusual sabemos que el trabajo puede ser más que una obligación, puede ser una fuente de satisfacción y crecimiento, pero ser el líder que todos desean o cambiar la cultura organizacional no sucede de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, dedicación y la voluntad de marcar la diferencia. Por eso, Inusual ha creado el Club Inusual. Descubre sus programas desafiantes, expande tu visión de liderazgo, únete a una comunidad comprometida y accede a recursos prácticos para perfeccionar tus habilidades, obtén coaching efectivo y participa en eventos inspiradores que te impulsen a la acción. Únete al Club Inusual de forma gratuita y accede a un mundo de oportunidades para potenciar tu liderazgo desde el principio. ¿Listo para ser parte del cambio? Envía tu solicitud ahora y prepárate para convertirte en el líder que transforma el mundo. club.inusual.com. Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. Y como siempre en Humanos con Recursos, hoy abrimos el espacio de la entrevista para recibir a un invitado de una entidad bancaria que, oye, que más que menos la conoce, yo estoy segurísimo que sí. Él es David López, es el director de personas de CaixaBank. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer estar hoy aquí con todos vosotros. Nada, un placer absolutamente nuestro de que hayas aceptado nuestra invitación y que entres a formar parte de este universo del podcast de Humanos con Recursos, un podcast pues que bien ya lleva, hombre, sus añitos ya, son unas temporadas charlando con profesionales de la calidad como la que hoy nos acompaña y además, como decíamos, siendo el representante de una entidad como es CaixaBank, que es el grupo financiero líder en España, que posee además una posición relevante a nivel europeo, así como una importante presencia internacional. Voy a dar algunos datos, David, porque evidentemente son datos a grosso modo. Evidentemente puedes corregirme como consideres, solo faltaría. Así que, en este sentido, en España actualmente CaixaBank cuenta con más de 46.000 empleados. ¿Vamos bien por ahí, más o menos? Muy bien, clavado. Sí, fantástico. Y con una extensa red de sucursales repartidas por todo el estado. Y es por eso que hoy pues queremos saber un poquito más de cómo se gestionan. Evidentemente es un reto diario. Y ya no solo gestionar personas, sino además, pues imagínate, ¿no? Gestionar 46.000, ¿no? Pero evidentemente hoy aprenderemos muchísimo con nuestro invitado, bromas aparte. Y es por eso que antes de empezar, trabajas en recursos humanos de CaixaBank desde 2021, pero desde 2022 también eres director de personas de la entidad. A nivel personal y profesional, David, ¿qué es lo que más te llena de tu valor y de tu labor como gestor del capital humano de una entidad pues tan importante, ¿no? Como decíamos, como es CaixaBank? Mira, efectivamente, como bien dices, trabajo en recursos humanos en CaixaBank desde el 21, ¿no? Pero antes de responder a tu pregunta sobre lo que más me llena, si me dejas, nada, muy rápido, y cuento muy por Por favor. encima o por dónde he pasado en mi trayectoria, no porque sea ni más ni menos relevante, sino para que luego entiendáis bien mis motivaciones. Que todo tiene un porqué, ¿no? Eso es, porque siempre hay un porqué detrás de las cosas, ¿no? Desde luego. Pero yo Desde empiezo luego. realmente en recursos humanos en Caja Insular de Ahorros de Canarias en el año 2001, para que te hagas una idea. Por cierto, esto me viene fenomenal para explicar de dónde viene y el origen de mi acento, ¿no? Yo efectivamente tengo origen canario, ¿no? Tras unos intensos años ahí entretenido al frente de recursos humanos, en Caja Insular paso al área de negocio, donde también he estado muchos años, ¿no? Y luego viene la fusión con Bankia en el 10, y a partir de ahí he sido director territorial, y luego en el 19, en Bankia, vuelta al mundo de personas como director de personas. Es decir, que en el fondo he ido y vuelto y entre medias he estado en la parte de negocio, ¿no? Y luego viene la fusión con CaixaBank y es cuando pues, me convierto en el director de personas en CaixaBank. Perdonad el rollo, pero precisamente cuando pienso en lo que más me llena, creo que conocer y haber tenido la oportunidad de conocer el mundo de personas y al mismo tiempo
el mundo de negocio en 3 entidades con ciclos tan distintos, pues creo que me permite entender bien lo que necesita tanto el banco como ayudar en todo su crecimiento y transformación. Y en mi opinión, este tipo de retos es solo posible el crecimiento y la transformación a través de las personas, ¿no? Y que preparemos a todo el equipo y todo el equipo directivo, ¿no? Y con una visión muy práctica que te da el haber pasado también por todo este mundo. Y esa es la parte principal de mi trabajo y la que más me gusta, la de colaborar en la evolución y el crecimiento y transformación de la entidad, ¿no? Claro, comprender de dónde venimos, ¿no? Para entender qué es lo que hacemos en presente y futuro, evidentemente, de nuestras trayectorias profesionales. Y estamos ahora mismo muy bien situados en esta charla con nuestro invitado, y es que también sería importante, ¿no? De alguna forma, antes de seguir charlando, y es saber y definir cuáles serían los pilares de la cultura corporativa de CaixaBank. Pues mira, cuando hablamos de cultura y antes de hablarte, ¿no? de nuestro caso particular, y simplemente porque entiendas bien la aproximación a este tema, yo para mí siempre digo que, e insisto, ¿no? que la cultura es un tema muy relevante porque además es realmente lo que define la forma de ser y sobre todo de hacer de todos los que conformamos una organización, ¿no? Y no es lo que decimos, lo que publicamos, sino lo que realmente hacemos. Y ser coherentes con lo que decimos, pero también con lo que hacemos, ¿no? Centrándonos y cuando pensamos en la cultura que me comenta que tenemos en CaixaBank y cuáles son nuestros pilares, yo te diría que lo primero, sin lugar a dudas además, es que situamos lo primero son las personas, ¿no? Y efectivamente, como decía, entender y cuidar bien ese pilar y la diversidad, el talento, todo lo que es la igualdad de oportunidades y tener un contexto meritocrático para las personas, ¿no? Pero no seríamos CaixaBank si además de las personas no tuviéramos un eje o un pilar fundamental en cuidar lo que hacemos con nuestros clientes y con la sociedad, ¿no? Es como lo anterior, parte de nuestra propia esencia y un servicio que cuidamos mucho a nuestros clientes y también destacaría nuestro compromiso social a través de nuestra acción social y fundación La Caixa, que a buen seguro habrás escuchado, y con el retorno a la sociedad, que por concretar, pues estamos hablando de 1.800 millones en lo que es 22-24, es decir, es un esfuerzo muy importante. Pero también mencionaría nuestro modelo de negocio, simplemente porque no solo tenemos un nivel de especialización y atención a segmentos como tienen muchas entidades, sino también tenemos probablemente una capacidad y una capilaridad única. Antes comentabas que estamos bueno, pues en todo el territorio nacional y parte internacional, o para que te hagas una idea, solo a nivel municipios estamos en prácticamente todos los municipios, en más de 3.200 municipios, y nuestra vocación es no excluir a nadie en nuestro modelo de distribución, acompañando a todos nuestros clientes en este sentido, ¿no? En definitiva, como ves, es un modelo y una cultura que yo creo que, bueno, pues tratamos de tener una presencia y un desarrollo sostenido, sostenible e inclusivo. Claro, sin duda. Y además, antes de profundizar en todos estos detalles que comentas, ¿cuáles dirías que son, David, a nivel general, las grandes líneas de actuación del Plan Director de Recursos Humanos de CaixaBank? Pues mira, en el contexto en el que estamos, porque la verdad es que no se entiende el plan sin tener en cuenta el contexto, es un plan que ahora te comento, ¿no? Pero tiene en cuenta que tanto como sector como CaixaBank, pues tenemos por delante muchos desafíos en los próximos meses y años, ¿no? Toda la parte demográfica de clientes, de empleados, la convivencia de distintas generaciones, toda la parte de digitalización, los cambios regulatorios, nuevos competidores, la IA, en fin, son cambios que en el fondo nos van a cambiar mucho la forma de trabajar, cómo nos organizamos, nos relacionamos y en definitiva toca mucho el mundo de nuestras capacidades y perfiles que vamos a necesitar a futuro, ¿no? Y de hecho,
nuestro plan estratégico 25-27 plantea 3 grandes pilares o retos, que son el crecimiento, la transformación y mantener nuestra esencia, esa esencia de compromiso social que te comentaba antes, ¿no? Y justo en este contexto es donde, bueno, con todos estos cambios y en este plan estratégico, nuestro plan director aspira justamente a dar respuesta a todos estos desafíos y a cómo contribuir a acelerar esta capacidad de adaptación a este entorno, ¿no? En concreto, tiene 4 pilares. No, si te parece, no los desarrollo, pero sí te los enuncio porque ya habrá oportunidad, como bien decía, seguro de entrar en alguno. Pero un pilar es la gestión de talento, otro es nuestro liderazgo y capacidad de transformación, el otro es la experiencia de empleado y finalmente redondeamos con el bienestar del empleado, ¿no? Con dos ejes transversales que afectan a todo lo anterior, que es toda la parte de tecnología, IA, aplicación de todos esos avances en cualquiera de los procesos que te he comentado. Y luego un tema que para nosotros es crucial en el plan director, que es la figura de los HR Business Partners, que son a través de los cuales hacemos llegar este plan director a toda la organización. Evidentemente, hablando de estos puntos, vamos a empezar a desgranarlos. Hablabas de liderazgo y ya no solo eso, de tipos de liderazgo, ¿no? Ante un contexto de transformación, de adaptación constante, como el que pues, nos encontramos, tú apuntas que solo se innova y se avanza tolerando el error. En ese sentido, ¿cuál es el tipo de líder o de liderazgo, ¿no? Por el que apuestas como máximo responsable de personas en CaixaBank? Sí, pues mira, te puedes imaginar que el liderazgo, pues precisamente en el contexto que te he comentado, pues tiene que ser el que nos ayude, sobre todo a acompañar a las personas, a los equipos, hacia donde realmente queremos estar, ¿no? Hemos hablado de contexto de cambio, de adaptación, de hacer las cosas en definitiva bien y a tiempo, de forma ágil y en definitiva ese es el papel del líder que queremos. Tenemos que empezar por nosotros, los líderes tienen que empezar por ellos mismos, conscientes de que somos los responsables de la gran diferencia que tiene una organización frente a otra y su competitividad son las personas y que desde luego no nos podemos dejar a nadie atrás. Por eso nosotros en el modelo de liderazgo diseñamos hace unos años un modelo de liderazgo que llamamos AGET, que las propias letras, las 5 letras, indican pues que tenemos que centrarnos mucho en el mundo de las alianzas, desde el punto de vista humano, empoderando a las personas con capacidad de anticipar y sobre todo gestionando la diversidad y no solo de género, sino toda la diversidad en su conjunto. Y lo llamamos AGET en su momento porque nos permitía decir que si un líder pues era capaz de tocar todos estos ejes, iría un paso por delante, ¿no? Si os fijáis, está alineado a lo que decía antes de la cultura de las personas y es un modelo que lo que busca es generar confianza y, como decía, que sepa delegar, que sepa empoderar, desarrollar y dar autonomía, pero sobre todo que sirva de guía y que tolere el error. Sin error, para mí, no se aprende, no se innova, no se cambia y desde luego no se crece. Y por tanto, tenemos que efectivamente tolerarlo, incorporarlo, no permitirlo, pero sí aprender de él. Y ese es un poco el estilo que aspiramos a tener. Desde luego, y además felicitaros porque CaixaBank ha conseguido por 4º año consecutivo la certificación Top Employer por la excelencia en sus políticas y prácticas de recursos humanos. Si hacemos referencia a vuestro compromiso, como comentabas anteriormente, ¿no? Por promocionar esa salud, la seguridad, el bienestar y los hábitos saludables que mejoran la calidad de vida de vuestra plantilla, ¿qué nos puedes comentar de estas medidas que incluye vuestro programa Somos Saludables? Yo te diría que es reflejo precisamente de nuestro compromiso, ¿no? Con las personas, y no una forma solo de hablar, sino de verdad intentar entender cómo conseguimos un entorno laboral en el fondo equilibrado, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que queremos un entorno laboral exigente, pero al mismo tiempo
bueno, pues contemplando que sea un entorno laboral que le permita al empleado vertebrar todo ese beneficio y bienestar que comentamos, ¿no? Tenemos ejemplos de mucho, ¿no? Y es bastante completo el Somos Saludables que tenemos, pero tiene temas relacionados con el bienestar emocional, toda la parte de talleres que hacemos personalizados, cursos de autocuidado, talks con gente muy destacada para hablar del tema, ¿no? Bienestar social, porque también es parte de nuestro ADN, como te comentaba antes, pero toda la parte de voluntariado. Nosotros, para que te hagas una idea, en CaixaBank tenemos más de 20.000 voluntarios que ayudan a jóvenes, mayores y que además, ante situaciones como la Dana, que todos recordamos en Valencia, pues ahí hemos estado, ¿no? Y eso también ayuda a todo el bienestar. La salud, por supuesto, con acciones y campañas preventivas que hacemos, cuidar, como te decía, los espacios de trabajo, por supuesto, alimentación y actividad física. Y yo no me dejaría atrás, no es menos importante también el cuidar del bienestar financiero de nuestros empleados, ayudar a pensar hoy, pero también en tu futuro, en tu previsión, en tus planes, en tu endeudamiento, porque en el fondo es también una forma de redondear, como digo, ese programa de Somos Saludables en todas estas dimensiones. Como decíamos, ya no solo el bienestar físico, ¿no? También el bienestar emocional, que ahí también yo creo que es un punto interesante que repasar, teniendo en cuenta cómo es el mundo de la banca, que es apasionante, como pocos. Pues CaixaBank ha puesto en marcha nuevos servicios de gestión emocional para vuestros empleados. Si nos puedes contar, David. Sí, bueno, la verdad es que este es un tema muy importante, el saber combinar un poco bueno, pues ese nivel de exigencia que aspiramos a tener, por supuesto, pero también al mismo tiempo ese equilibrio emocional. Y dentro de esas prioridades, pues mira, por explicarte un poco, nosotros partimos de un proceso de escucha activa, para entender bien y poder, en el fondo, actuar sobre factores que generen, bueno, pues desequilibrios precisamente estresores o emocionales, ¿no? Y que inciden en el ambiente laboral. Queremos nivel de exigencia en un buen ambiente laboral y por eso hacemos evaluaciones pues periódicas como parte del análisis de toda la parte del desempeño que te estoy comentando de nuestra organización, ¿no? Como medidas, yo te diría que, bueno, tenemos medidas más de corte individual, como son los servicios de atención individual, tanto psicológica, psiquiátrica o incluso asesoramiento emocional, que usamos mucho en la parte de cobertura de situaciones más particulares que se pueden dar en la plantilla, ¿no? Y tenemos un servicio incluso 24/7, ¿no? Para atenciones de situaciones especiales sobrevenidas, personales, desastres naturales, etcétera, ¿no? Y esto lo complementamos con actuaciones más colectivas, como talleres o herramientas y contenidos que puedan servir, tipo artículos o podcast o etcétera. Y algo que nos está funcionando mucho y muy bien son actuaciones para colectivos personalizados y bajo un parámetro, digamos, o una circunstancia común y que son intervenciones específicas porque hay equipos que tienen circunstancias complejas o necesidades distintas, o incluso lanzamos un nuevo servicio y lo acompañamos de este tipo de actuaciones más colectivas. Por lo tanto, es un tema que efectivamente nos preocupa y nos ocupa. Claro, exacto. Y se nota, también evidentemente es escucharte y es algo que ya no solo de tus palabras se desgrana esa claridad y es algo que te agradecemos muchísimo y ver también, como no, el compromiso a través de tu presencia, pues de todos estos detalles que estamos dando de CaixaBank con su equipo humano, que evidentemente, y como siempre defendemos, las organizaciones, pues obviamente no son posibles si no se cuida, obviamente, el que es su principal motor y es el de las personas.
personas. Por eso también tenéis otro detalle que también es interesante repasar, que es el de la conciliación y la desconexión digital. Fomentáis ese descanso, ¿no? Y también de alguna forma apartarnos un poquito de las pantallas que hoy en día, ¿no? Quizá vamos un poquito saturados, ¿verdad? Sí, la verdad es que este es un clásico que además es un clásico cada vez más habitual, ¿no? Porque cuando piensas justamente en ese equilibrio que hablábamos antes, ¿no? Entre la vida personal y profesional, y cómo hacerlo más fácil, pues mira, todo el mundo de la conciliación, la verdad es que preocupa cada vez más a nuestra gente, a nuestros empleados, y el poder tener algo que se demanda mucho, que es la flexibilidad, incluso llegando a la adaptación de jornada en función un poco de las circunstancias particulares de cada uno, ¿no? Nosotros, por concretarte algo dentro de que por supuesto garantizamos lo primero, pues, nivel de servicio, atención, etcétera, pero sí que incorporamos cierta flexibilidad voluntaria en lo que son horas de entrada o salida, ajustes en tiempos de comida, y lo hacemos siempre en función de las necesidades del centro, de cada oficina o de cada centro, ¿no? Y también, pues tratamos de ser coherentes con la flexibilidad horaria, porque tenemos horarios pues distintos simplemente por razones de servicio, y si hay horarios laborales singulares, pues lo que hacemos es actuamos en consecuencia e incluso en temas de compensación retributiva, ¿no? El famoso mundo del teletrabajo, bueno, nosotros en nuestro caso particular, y tras muchos debates, ¿no? Porque está el equilibrio del teletrabajo, pero también el mundo presencial, que en el ámbito de la cultura que comentábamos antes, de una organización y de cómo te comportas y de cómo intercambias esos valores en el día a día es muy importante. Pues nosotros tenemos 6 días al mes, es decir, un 30%, y hemos querido mantener un nivel de presencialidad relativamente alto, precisamente porque creo que en un contexto de transformación, en un contexto de crecimiento y adaptación como estamos, es importante, ¿no? Luego, el otro tema que solicita y es muy habitual en la parte de conciliación es el tema de los permisos varios, pero tampoco me voy a extender mucho, pero sí tenemos todo tipo de permisos para adecuar las circunstancias personales o familiares a la realidad profesional. Y luego, que comentabas también en el tema de la desconexión digital y en esa presión que tenemos todos los que pues al final estamos expuestos a ese mundo que diría yo que somos prácticamente todos, pues aquí tenemos incluso firmado un acuerdo con los representantes para tratar de regular esos derechos a incluso no responder a partir de la finalización de la jornada a correo, racionalizar toda la actividad formativa, que en nuestro caso con todo el mundo regulatorio es enorme, o incluso racionalizar todo el tema de las reuniones a las antelaciones mínimas o las pautas en esas reuniones. Todo eso hemos dado grandes avances y yo creo que nos permiten ese equilibrio entre lo que son niveles de exigencia y al mismo tiempo conciliación y circunstancias personales, ¿no? Exacto, una serie de detalles los que comentas que seguro que son una propuesta de valor más que interesante y suculenta, ¿no? Para atraer ese talento joven necesario también en un sector como es el de la banca. Y es que hay que apuntar precisamente que en CaixaBank en 2024 vuestra entidad ha incorporado cerca de 1.000 empleados, de los que 266 son menores de 25 años. En los próximos 3 tenéis previsto contratar 3.000 perfiles jóvenes y técnicos menores de 35. Háblanos de vuestra propuesta de valor de empleado, que bueno, de alguna forma se han ido desgranando muchos puntos, pero bueno, si hay algo que nos puedas añadir y que habéis pues presentado, pues eso, como decíamos, ¿no? Al fin de atraer y a retener también a vuestro talento. Sí, y además, por cierto, muy contento, ¿no? Esa incorporación que mencionas en el 24 de casi 1.200 personas es así, y además contemplamos, como comentábamos, 3.000 más en el periodo 25-27, talento joven, y nuestro compromiso, desde luego, en la incorporación e impulso del talento joven es firme,
y además se apoya en entender bien, y por eso es por lo que hemos tenido, yo diría, el éxito que hemos tenido incorporando todo este talento, entender bien la motivación y las expectativas para adecuar la propuesta de valor en cuanto a los intereses y aspiraciones que yo de forma muy rápida, son muy lógicos además, pero te podría resumir en que la gente lo que quiere y busca es una empresa pues, que tenga proyecto de futuro, que tenga propósito, pero sobre todo también impacto social. La juventud es muy sensible ahora a ese impacto, con oportunidades, por supuesto, internas de aprendizaje, de crecer profesionalmente, de mejorar. Flexibilidad, lo comentábamos antes, pero que se traduzca en una flexibilidad en su conciliación y también en movilidad interna, es decir, la posibilidad de cambiar y de encontrar nuevos rumbos dentro de la propia entidad. Aprecian mucho programas específicos para talento joven, y lo más importante que hemos intentado es que nos conozcan nuestra empresa, conozcan nuestra marca. Y por eso hemos creado pues, planes onboarding particulares, personalizados, que les permiten integrarse mucho mejor. Hemos asignado tutores que vamos acompañando a todo este talento interno. Hacemos un seguimiento continuo de su propia evolución dentro del banco, y tenemos además programas específicos diseñados como el talento del New Graduate. Estamos trabajando mucho la FP Dual, toda la parte del talent y el data talent, programas de becas o incluso programas para talento en finanzas o en tecnología, ¿no? Y luego hay un proyecto que me vas a permitir un minuto solo, pero que es muy importante para nosotros en términos de la propuesta de valor, que es nuestro proyecto de desarrollo por competencias, o lo que llamamos el Development by Skill, ¿no? Llevamos trabajando ya varios años, 3 años, en un nuevo ecosistema de desarrollo hiperpersonalizado que está basado en roles, está basado en skills y en itinerarios individuales, ¿no? Y eso es muy apreciado, ya no solo para el joven, da igual, es para toda la plantilla que en el fondo quiere que nos ocupemos de todas esas oportunidades de desarrollo, ¿no? Y además lo hemos contado, hemos salido y hemos utilizado todos nuestros canales, hemos intentado presentar la propuesta de valor en términos de compensación, cómo acompañamos, cómo desarrollamos, etcétera. Y estamos en los principales portales de empleo, en redes sociales, y en definitiva, siendo conscientes de que al final tenemos que contar, ofrecer y materializar todo esto que estamos hablando en realidades, que es lo que la gente luego funciona en el propio boca a boca de la incorporación. Nos estamos quedando sin tiempo, pero antes creo que nos queda tiempo para un par de preguntas más. También hablamos del compromiso de CaixaBank con la igualdad. ¿En qué consiste vuestro programa de diversidad? Mira, realmente nosotros hace tiempo que incorporamos la igualdad en términos primero de género en nuestros planes estratégicos y hemos estado avanzando mucho en este sentido, ¿no? Nace, como digo, desde la diversidad de género y la igualdad nos ocupa mucho. Ahora lo hemos convertido en un programa mucho más transversal que implica a personas de distintos ámbitos del banco y sobre todo en todas sus dimensiones, ¿no? Trabajamos el género, tenemos prácticamente un 44% de posiciones directivas de mujeres, trabajamos el funcional con toda la parte de inclusión, de discapacidad. Por supuesto, estamos muy pendientes del tema generacional y la convivencia de todas las generaciones, todo el mundo LGTBI y, por supuesto, cultural. Lo mencionabas al principio de la entrevista, estamos presentes no solo a nivel nacional, sino internacional, y manejamos muchas nacionalidades y países. En definitiva, un compromiso clarísimo y uno de los elementos diferenciadores, ¿no?
No son pocos los elementos diferenciadores, ahora que lo comentas, que nos has ido explicando a lo largo de esta conversación, y no queríamos terminar sin antes un poco preguntarte a ti, a nivel personal, profesional, al final van de la mano, y se desprende también de tu actitud, cómo se traslada seguro en todas tus responsabilidades profesionales, y es ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Mira, yo te diría que cuando somos capaces de transformar, mejorar capacidades, adaptar, dar en el fondo al otro, servir y no servirse, y dar esa capacidad de hacer mejor vida profesional a los equipos que maneja y además leer bien lo que viene para tener mejor capacidad de adaptarte. Todo el mundo de la aportación que yo pueda hacer y que estamos intentando hacer en lo que es el nuevo mundo tecnológico, de inteligencia artificial, de cómo ese uso puede hacer crecer nuestras capacidades profesionales, eso es lo que realmente yo considero que soy un privilegiado. En el fondo, desde Recursos Humanos, tenemos que hacer digamos, aportación de valor al negocio y a la compañía y organización en la que trabajas, ¿no? Yo me siento un privilegiado entendiendo y ayudando a mi compañía y al banco a ser mejor en el mundo del negocio, a ser mejor en el mundo de nuestro compromiso social, a hacer mucho más sostenible el proyecto y hacerlo además a través de las personas. Ese es mi compromiso y esa es mi gran motivación. Y queda sin duda claro y evidentemente entendido en una conversación que, como decíamos, no tiene ningún tipo de desperdicio. Hemos anotado muchísimos detalles interesantes y es de los que, como no, pues quien no sabía pues de puertas hacia adentro cómo es CaixaBank, pues hoy nuestro invitado, el director de personas de CaixaBank, David López, nos lo ha descubierto. Y se lo agradecemos mucho, David. Gracias por acompañarnos y te deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Todo un placer de verdad. Y continuaremos seguro hablando de personas. Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual. Humanos con recursos, el lado humano de la innovación.